mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. La historia de hoy, Tupac Amaru Shakur, nació bajo el nombre Lassen Parish Crooks el 16 de junio de 1971 en East Harlem, Manhattan, Nueva York. Su llegada al mundo estuvo marcada por tensiones políticas. Su madre, Afeni Shakur, antes Alice Faye Williams, era miembro activa del partido Pantera Negra y enfrentaba cargos judiciales, por lo que estuvo embarazada mientras estaba en libertad bajo fianza. Poco después de su nacimiento, su nombre fue cambiado a Tupac Amaru Shakur, en honor al líder revolucionario indígena Tupac Amaru II. Desde sus primeros días, Tupac creció en un entorno de contradicciones profundas, uno de activismo radical, pero también de inestabilidad económica y emocional. Su madre, Afeni, había sobrevivido a un juicio con más de 150 cargos como parte de los Panzer 21, pero logró defenderse sola en la corte y fue absuelta poco antes del nacimiento de su hijo. La presión social y política siempre estuvo presente en aquel hogar joven. Cuando Tupac tenía apenas 4 años, Afeni dio a luz a su hermana, Sekiwa. La familia se trasladó en varias ocasiones entre Harlem y el Bronx, a veces viviendo con la hermana de Afeni, Jan, y su pareja Thomas Cox, como una red de sostén en épocas difíciles. Las condiciones materiales eran precarias, dependían de la asistencia social, mudanzas frecuentes, y la dificultad de mantener un hogar estable era una constante. La figura del padre biológico, Billy Garland, estuvo muy ausente. Perdió contacto cuando Tupac era niño, y solo volvieron a encontrarse décadas más tarde. En el hogar, la relación madre-hijo fue intensa pero tensionada. Afeni luchó con adicciones en la década de los 80, lo que impactó emocionalmente a Tupac en su crecimiento. Aún así, Tupac mostró a temprana edad inclinaciones artísticas. En su niñez participó en obras de teatro escolares, poesía y fue lector ávido. El contraste era fuerte, un niño rodeado de riesgos y escasez, pero con una voz interior que reclamaba significado y protesta. ¿Puede un niño nacido en medio de la reivindicación social y la fragilidad material transformar su dolor en palabra y legado? En Tupac encontramos una evidencia temprana de esa metamorfosis. Su vida nos recuerda que la semilla de la lucha no nace en la indiferencia, sino en la herida, y que el verso más poderoso puede germinar del silencio más profundo. Desde sus primeros pasos en la costa este hasta su explosión artística en California, Tupac emprendió un viaje interior y exterior que redefinió no solo su destino, sino también el de toda una generación. Aunque nació en Harlem y pasó gran parte de su infancia entre el Bronx y el Harlem del Este, su conexión con la costa este siguió latiendo fuerte cuando comenzó a incursionar en la escena musical. Durante esos primeros años de activismo y poesía, Tupac absorbió la tradición afroamericana del Este, la herencia de Malcolm X, el eco de las Panteras Negras, la voz del No nos callarán, todo en contraste con el turbulento día a día urbano. Fue allí donde pulió su puño verbal, su mirada política y su convicción de que la palabra era arma. Pero el mapa de su vida empezó a cambiar cuando la familia se movilizó hacia la costa oeste. En su adolescencia, Afeni Shakur decidió mudarse a California, un giro que muchas veces ha sido visto como una huida, otras como una búsqueda de oportunidad. Según la biografía de Tupac, él se trasladó a Marran City con su familia antes de consolidarse en el mundo del rap. Ese traslado, de este hacia oeste, no fue solo geográfico, sino simbólico, el cruce entre dos mundos del hip hop, dos culturas urbanas, dos formas de contar la vida. Ya en California, Tupac no perdió contacto con sus raíces en el este, sin embargo, el paisaje cambió: sol, autopistas, violencia de pandillas, desigualdad escondida bajo palmeras. Allí comenzó a estrechar lazos con colectivos y productores del oeste, pero su voz siempre mantuvo el pulso del este. Cuando lanzó su disco en 1993, el álbum fue grabado en estudios tanto de Nueva York como de California. Con sencillos como I Get Around y Keep Your Head Up, Tupac mostró su versatilidad,
podía hacer himnos de fiesta y al mismo tiempo discursos de resistencia. El salto a Death Row Records en 1992, o más bien su adhesión posterior, marcó la fusión definitiva de esos polos, la East Coast que lo formó y la West Coast que lo catapultaría. Bajo el sello de Death Row consolidó su figura como ícono de la costa oeste, con el gran álbum All Eyes on Me que explotaría más adelante. Can we talk about Death Row East? What is exactly happening, and what can we expect from it? You believe in God? Certainly. Believe in Death Row East. Believe in that, for real. En su disco de lanzamiento reflejó el rap puro. Con Brenda's Got a Baby narró la tragedia de una menor embarazada. Con Soul Has Story relató enfrentamientos con la policía, lo que provocó que el vicepresidente Dan Quayle condenara su música y dijera que no tenía lugar en la sociedad. Tupac no temía señalar injusticias, racismo, pobreza, brutalidad policial. Cada verso era espejo y espada. El llamado de Tupac al rap no era una moda, era una misión. Leila Steinberg recuerda haberle preguntado por qué escribía con tanta rabia. Él respondió, porque tengo que contar la verdad de mi gente. Inspirado por discursos de las Panteras Negras y por poetas como Maya Angelou, Tupac vio en el rap una continuación del activismo de su madre. Tras la salida de Tupacalypse Now, muchas tiendas se negaron a vender el disco debido a la controversia provocada por las letras. Sin embargo, jóvenes de barrios pobres lo adoptaron como himno. El álbum fue citado en audiencias del Senado sobre violencia en la música, y la censura solo aumentó su notoriedad. Los tiroteos y la droga que Tupac describía eran historias que vivía su comunidad. Las críticas no detuvieron su impulso. Tupac comenzó a colaborar con organizaciones juveniles, impartiendo talleres de poesía para adolescentes que habían abandonado la escuela. Es aquí donde emerge el principio de su figura como mentor, un joven de 20 años que entendía el peso de la palabra y su capacidad de transformación. ¿Puede un verso de rap cambiar realidades? En la voz de Tupac hallamos una respuesta violenta y sincera. El ascenso llegó con velocidad. En 1993, Tupac lanzó su segundo álbum, Strictly 4 MyNIGGAZ. Conservó la crítica social, pero añadió un ritmo más accesible. Canciones como I Get Around y Keep Your Head Up se convirtieron en himnos. La primera celebraba la camaradería, la segunda defendía a las mujeres negras y pedía que no se rindieran. El disco se volvió oro al poco tiempo, consolidando a Tupac como una estrella emergente. En paralelo, Tupac incursionó en el cine. Protagonizó Juice en 1992 para después compartir pantalla con Janet Jackson en Poetic Justice en 1993. Su carisma lo convertía en un imán, podía ser poeta y villano, héroe y antihéroe. Pero la fama no traía paz. En entrevistas se lamentaba, todo en la vida no es hermoso, en un álbum perfecto se habla de lo duro y de lo cariñoso. Lo que me molesta es que parece que la parte sensible pasa desapercibida. Con el éxito de Strictly 4 MyNIGGAZ, Tupac formó el grupo Thug Life junto con su padrastro Mutulu Shakur y su hermanastro Mopreme. El proyecto lanzó Thug Life, Volume 1 de enero de 1994, un disco que buscaba equilibrar la realidad del gueto con códigos de honor. El mensaje era claro, la vida delincuente no debía glorificar la violencia gratuita, sino denunciar el odio que la sociedad sembraba en los niños negros. Durante esta etapa, su compromiso con las mujeres afroamericanas fue contundente. En Keep Your Head Up, escribió para ellas, siendo uno de los pocos raperos que condenaban el machismo en pleno auge del gangsta rap. Participó en programas comunitarios, donó alimentos a refugios y visitó escuelas. Su carrera en el cine también ganó matices. En Choose interpretó a Bishop, un adolescente que se corrompe buscando poder. En Poetic Justice dio vida a un cartero sensible que escribe poesía. Estas actuaciones mostraron sus dos rostros y ampliaron su audiencia fuera del hip hop. A medida que su figura crecía, la presión también. Sus actuaciones en vivo eran intensas, con multitudes gritando su nombre.
Los sellos discográficos lo cortejaban, la prensa lo perseguía, y él oscilaba entre la fiesta y la introspección. ¿Qué precio pagas por convertirte en la voz de los silenciados? Got me worried, stressing my business worried. The question is, will I live? No one in the world loves me. I'm headed for danger. El primer quiebre no vino de los discos, sino de la calle. En agosto de 1992, durante un festival en Marin City, Tupac fue atacado por jóvenes celosos. Sacó una pistola, pero la perdió en la pelea. El arma se disparó accidentalmente y un niño de 6 años murió. El dolor lo persiguió. Años después, la familia del menor demandó a Tupac y se llegó a un acuerdo extrajudicial. En octubre de 1993, en Irlanda, Tupac se enfrentó a 2 policías blancos fuera de servicio. Los oficiales, borrachos y armados con un arma robada, lo amenazaron. Él disparó y los hirió, pero los cargos fueron retirados cuando se descubrió que los policías habían provocado el incidente. Tupac interpretó el caso como prueba de cómo se criminalizaba a los hombres negros incluso en defensa propia. En 1994, fue condenado a 15 días de cárcel por agredir al director Alan Hughes, tras ser despedido del rodaje de Menace to Society. Ese mismo año, al salir de una sesión de grabación en el estudio Quad en Manhattan, fue asaltado y baleado. Shakur is recovering from 5 gunshot wounds. The rapper found himself in the line of fire last night on a New York City street. Tupac sospechó que rivales del este estaban detrás del ataque. La paranoia y la violencia comenzaron a filtrarse en sus letras. Estos incidentes erosionaron su confianza. Tupac comenzó a usar chalecos antibalas y se mudaba con frecuencia. Temía que personas de su círculo lo traicionaran. Empezó a hablar de un complot para silenciarlo. Al mismo tiempo, la prensa lo caricaturizaba como símbolo del mal del rap, ignorando sus acciones comunitarias. Durante su hospitalización tras el tiroteo del estudio Quad, Tupac firmó autógrafos desde la cama y escribió versos sobre la fragilidad de la vida. La experiencia alimentó su desconfianza hacia los sellos del este y solidificó su alianza con la costa oeste. Empezó a ver su carrera como una guerra por representación y respeto. ¿Cuántas veces puede tropezar un héroe antes de empezar a desmoronarse por dentro? ¿En qué momento la paranoia deja de ser defensa y se convierte en prisión? Parecía que la vida se empeñaba en probarlo una y otra vez. Cada batalla legal era una grieta en su confianza y un recordatorio de que el sistema no estaba hecho para los suyos. O dime, ¿qué opinas sobre las dificultades de la vida de Tupac? Queremos escucharte. No te pierdas la segunda parte del video en nuestro canal.